No sé si creo en la reencarnación. No sé si creo en Dios. Honestamente, después de lo que he vivido estos últimos 5 años, ya no sé en qué creer. Lo único que sé con certeza es que mi hijo de 8 años me mira a veces con los ojos de un hombre que ha visto morir a sus amigos, y eso me aterra de una manera que no puedo explicar con palabras. Me llamo Laura, tengo 34 años, vivo en un suburbio tranquilo de Portland. Trabajo como diseñadora gráfica freelance y hasta hace poco pensaba que mi vida, aunque no perfecta, era normal. Mi esposo Daniel es ingeniero civil. Nos conocimos en la universidad. Nos casamos a los 25, y 3 años después nació nuestro hijo Ethan, un niño hermoso, de ojos grises enormes y cabello castaño claro que se riza en las puntas cuando crece demasiado. Un niño que debería estar obsesionado con dinosaurios, superhéroes o videojuegos. Pero Ethan está obsesionado con algo completamente diferente, con recuerdos que no deberían existir. Todo comenzó cuando tenía 3 años. Recuerdo el momento exacto porque fue durante su fiesta de cumpleaños. Habíamos invitado a algunos niños del vecindario, había globos azules y blancos por toda la sala, y mi madre había hecho su famoso pastel de chocolate. Ethan estaba sentado en el piso, rodeado de juguetes nuevos sin abrir, cuando de repente se quedó quieto, mirando fijamente la ventana. Pensé que estaba cansado, que tanto estímulo lo había abrumado. Me acerqué y me arrodillé junto a él. ¿Estás bien, cariño?, le pregunté, acariciando su cabeza. Él giró lentamente hacia mí, y la expresión en su rostro, Dios, nunca la olvidaré. No era la cara de un niño de 3 años. Era la mirada de alguien perdido en un pensamiento profundo, melancólico, como si estuviera recordando algo doloroso. Mamá, dijo con esa voz aguda de niño pequeño, extraño a mi otra mamá. Me reí nerviosamente. Tontito, yo soy tu mamá, tu única mamá. No, insistió, frunciendo el ceño con una seriedad que me heló la sangre. Mi mamá de antes, la que tenía el delantal blanco con flores azules. Ella hacía pan. El olor del pan cuando salía del horno era. Se detuvo, buscando las palabras. Era como cuando estás triste pero también feliz. Sentí un nudo en el estómago. Traté de convencerme de que era su imaginación, que había visto algo en la televisión o en algún libro ilustrado. Los niños tienen fantasías, ¿verdad? Es completamente normal. Pero había algo en la especificidad de sus palabras, en la nostalgia genuina de su voz, que me inquietó. Durante las siguientes semanas, Ethan comenzó a mencionar más cosas sobre antes. Decía que vivía en una casa con un granero rojo, que tenía 2 hermanos mayores, que había un perro llamado Rusty. Hablaba de campos de trigo que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, de un columpio colgado de un roble gigante. Al principio, Daniel y yo lo tomamos con calma. Pensamos que estaba desarrollando una narrativa imaginaria elaborada, algo así como un amigo imaginario pero más complejo. Es creativo, decía Daniel, restándole importancia mientras revisaba planos en su computadora. Tiene una imaginación vívida. Eso es bueno, significa que es inteligente, pero yo no podía sacudirme la sensación de que era algo más. La forma en que Ethan hablaba de esos recuerdos no era como un niño inventando historias. No cambiaban los detalles, no agregaba dragones o naves espaciales como hacen los niños. Los recuerdos permanecían consistentes, detallados y sobre todo, banales. Hablaba de cosas aburridas, de ayudar a su otro papá a reparar la cerca, de recoger huevos del gallinero, de sentarse en el porche al atardecer viendo pasar los autos, aunque decía automóviles de una manera anticuada que no pegaba con su edad. Cuando Ethan tenía 4 años, las cosas escalaron. Una tarde de otoño estábamos en el parque y pasó un avión bajo, probablemente acercándose al aeropuerto. El rugido de los motores hizo que Ethan se congelara en medio de las barras trepadoras. Luego se dejó caer al suelo, se cubrió la cabeza con las manos y comenzó a gritar. No era un berrinche, era un grito de terror absoluto, primitivo.
Corrí hacia él, mi corazón latiendo salvajemente. Ethan, Ethan, ¿qué pasa? Estaba temblando, con lágrimas corriendo por sus mejillas, respirando entrecortadamente. Los aviones, jadeó, los aviones vienen, tenemos que escondernos, tenemos que ir al sótano, cariño. Es solo un avión, no va a pasar nada, nos van a bombardear, gritó con una intensidad que me dejó sin aliento. Como en Francia, mamá, tenemos que escondernos. Me quedé paralizada, sosteniéndolo mientras él sollozaba contra mi pecho. Otras madres nos miraban con preocupación. Una se acercó a preguntar si necesitaba ayuda, pero apenas pude formar palabras coherentes. Cargué a Ethan hasta el auto y conduje a casa en estado de shock. Esa noche, después de que finalmente se durmió, lo cual tomó horas, porque seguía sobresaltándose con cualquier ruido, busqué en Google niños que recuerdan vidas pasadas. Me sentía ridícula haciendo esa búsqueda. Yo soy una persona racional. Estudié diseño, trabajo con software, con píxeles y vectores. No leo horóscopos ni creo en fantasmas. Pero ahí estaba, a las 2 de la mañana, bajando por una madriguera de internet que cambiaría mi vida para siempre. Encontré casos, muchos casos, niños en India, Tailandia, Estados Unidos, Europa, niños que describían vidas anteriores con detalles imposibles de conocer, algunos investigados por académicos serios, documentados, verificados. Leí sobre el Dr. Ian Stevenson, un psiquiatra de la Universidad de Virginia que había dedicado décadas a investigar este fenómeno. Leí testimonios de padres como yo, confundidos, asustados, buscando respuestas. Daniel me encontró llorando frente a la computadora a las 3 de la mañana. ¿Qué haces despierta?, preguntó, adormilado, acercándose por detrás. Creo que nuestro hijo recuerda una vida anterior, dije sin voltear. Hubo un largo silencio. Luego, Laura, estás agotada, necesitas dormir. No estoy loca, dije, girando para mirarlo. Escucha lo que pasó hoy, escucha lo que ha estado diciendo. Esto no es normal, Daniel. Tuvimos nuestra primera pelea seria sobre esto. Él insistía en que era trauma de algún programa de televisión, que quizás había visto imágenes de guerra en alguna parte y su mente infantil las había procesado mal. Yo insistía en que Ethan apenas veía televisión, que lo manteníamos alejado de contenido violento. Terminamos durmiendo en lados opuestos de la cama, un abismo silencioso entre nosotros. Los meses siguientes fueron una montaña rusa. Ethan comenzó a dibujar, no dibujos típicos de niños de 4 años con figuras de palitos y soles sonrientes. Dibujaba escenas de batalla con detalles perturbadores, trincheras, soldados, explosiones. Dibujaba tanques con marcas específicas. Dibujaba banderas que yo tenía que buscar para identificar. Una era la bandera nazi. Mi hijo de 4 años había dibujado una esvástica con proporciones correctas. Fue entonces cuando comenzó a darme nombres, no solo de personas, sino de lugares. Hablaba de un lugar llamado Sanele, de una playa llamada Omaha, de un batallón, un número específico que yo anotaba frenéticamente en mi teléfono, el 29 División de Infantería. Hablaba de un amigo llamado Tommy WRIGHT, de otro llamado Frank De Luca. Hablaba de un oficial, el teniente Morrison. ¿Cómo te llamabas tú?, le pregunté una noche mientras lo acostaba, tratando de mantener la voz casual aunque mi corazón latía como tambor. James, respondió inmediatamente. James Patrick Brennan, pero todos me decían Jimmy. Me quedé mirándolo. Este niño pequeño con pijama de astronautas, abrazando su oso de peluche, diciéndome un nombre completo con la misma certeza con que sabía el suyo propio. ¿Y qué le pasó a Jimmy?, susurré. Ethan cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla. Murió, dijo en voz baja. En Francia, le dispararon en el pecho. Dolió mucho. Mamá, dolió tanto. Esa noche no dormí, no pude. Me senté en mi oficina y busqué. James Patrick Brennan 29th Infantry Division.
Al principio no encontré nada, luego refiné la búsqueda, agregué World War II, agregué casualties, y lo encontré. James Patrick Brennan, nacido el 15 de marzo de 1922 en Iowa, muerto en acción el 18 de julio de 1944 en Sanelle, Francia, 29 División de Infantería. Las manos me temblaban tanto que apenas podía sostener el ratón. Había una fotografía en blanco y negro, granulada, de un joven soldado sonriente, con el uniforme impecable, mirando directamente a la cámara con ojos que, Dios mío, eran los ojos de mi hijo. No exactamente, por supuesto. La forma de la cara era diferente, el cabello diferente, pero esos ojos grises, esa mirada directa, intensa, era como ver a Ethan dentro de 50 años, o 70 años atrás, no sé cómo explicarlo. Sentí que el universo se inclinaba, que todo lo que creía saber sobre la realidad se desmoronaba. Imprimí la foto, imprimí todo lo que pude encontrar sobre James Patrick Brennan. No había mucho, era un soldado regular, no un héroe condecorado ni un oficial. Solo un chico de Iowa que había ido a la guerra y nunca regresó, pero había suficiente para confirmar que había existido, que había estado en los lugares que Ethan mencionaba, que había muerto de la manera que Ethan describía. Cuando Daniel se despertó, le mostré todo. Se quedó callado mucho tiempo, mirando la foto, leyendo los documentos. Finalmente dijo, tiene que ser una coincidencia, o quizás, no sé, quizás Ethan vio algo sobre esto en alguna parte, un documental, un libro en la biblioteca, un documental sobre un soldado desconocido de Iowa, respondí, mi voz subiendo. ¿Un libro sobre James Patrick Brennan específicamente? No hay libros sobre él. Daniel, era solo un soldado más. ¿Cómo diablos un niño de 4 años conocería estos detalles? No lo sé, admitió, y por primera vez vi miedo real en sus ojos. No lo sé. Laura, entonces, ¿qué explica los recuerdos? Pregunté, frustrada. El doctor Marcus se reclinó en su silla. Hay varias teorías. Memoria genética, aunque eso es especulativo. Criptomnesia, donde Ethan pudo haber estado expuesto a información que no recuerda conscientemente haber aprendido. Ahora, se detuvo. ¿O qué? ¿O realmente está recordando una vida anterior? Dijo tranquilamente. No es mi área de especialización, pero le sugeriría contactar a investigadores que estudian este fenómeno específicamente. Nos dio un nombre, Dr. Frederick Walls, de la División de Estudios Perceptuales de la Universidad de Virginia, el departamento que Ian Stevenson había fundado. Envié un email esa misma noche, sin esperar realmente una respuesta, pero 3 días después, el Dr. Walls me llamó personalmente. La voz del Dr. Walls era cálida pero profesional, con un ligero acento británico que le daba un aire académico tranquilizador. Me hizo cientos de preguntas en esa primera llamada que duró casi 2 horas. Quería saber cada detalle, cuando comenzaron los recuerdos, qué decía exactamente Ethan, cómo reaccionaba emocionalmente, si había marcas de nacimiento inusuales. Y las había. Una pequeña mancha rojiza en su pecho que el pediatra había descartado como un hemangioma común. Las marcas de nacimiento son fascinantes en estos casos, me explicó el Dr. Walls. Hemos documentado múltiples instancias donde niños con recuerdos de vidas pasadas tienen marcas de nacimiento que corresponden a heridas fatales de la persona que dicen haber sido. Yo apenas podía respirar. Está diciendo que la mancha en el pecho de Ethan podría estar relacionada con el disparo que mató a James Brennan. Sí, es una posibilidad. Me senté pesadamente en la silla de mi cocina, sintiendo náuseas. El sol de la tarde entraba por la ventana iluminando las migas de cereal de Ethan en la mesa, sus dibujos pegados en el refrigerador. Todo tan normal, tan cotidiano, y sin embargo, estaba teniendo una conversación sobre reencarnación con un investigador de una universidad prestigiosa. El Dr. Walls voló desde Virginia 2 semanas después. Era un hombre en sus 60, delgado,
con gafas de montura metálica y un maletín de cuero desgastado. Pasó 3 días en nuestra casa, observando a Ethan, haciéndole preguntas suaves, tomando notas meticulosas. Trajo fotografías de Francia, de lugares relacionados con la 29ª División de Infantería, algunas históricas y otras contemporáneas. Las mezcló al azar sobre la mesa de la sala. Ethan, dijo amablemente, ¿podrías mostrarme si reconoces alguno de estos lugares? Mi hijo, que entonces tenía 5 años, examinó las fotos cuidadosamente, descartó varias sin dudarlo. Luego se detuvo en una imagen en blanco y negro de una iglesia parcialmente destruida. Esta es Sanele, dijo con total certeza. Ahí fue ¿Dónde pasó? El doctor Walsh no mostró ninguna reacción, pero vi que su mano temblaba ligeramente mientras tomaba notas. ¿Qué pasó ahí? Ethan tocó la foto con su dedo pequeño. Estábamos avanzando. Había mucho ruido, explosiones. Mi amigo Tommy estaba asustado. Yo también estaba asustado, pero no podía demostrarlo porque era el mayor. Teníamos que tomar la iglesia. Se detuvo. Su respiración se aceleró. Había un francotirador. En el campanario, vi el destello. Luego sentí como si me empujaran, pero hacia adentro, como un puño entrando en mi pecho. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Yo quería detener todo, abrazarlo, sacarlo de ahí, pero el doctor Walsh me había pedido que lo dejara continuar, a menos que Ethan mostrara señales de angustia severa. Caí, continuó Ethan, con la voz quebrada. Estaba en el suelo. Tommy estaba gritando. Intentaba hablar, pero tenía la boca llena de algo caliente. Sabía metálico. Se tocó el pecho, exactamente donde tenía la mancha de nacimiento. No podía respirar. El cielo era muy azul. Recuerdo pensar que era un día hermoso para morir. Y luego pensé en mi mamá, en la mamá de antes. Pensé que estaría triste, y luego todo se puso oscuro. El silencio en la sala era absoluto. Incluso Daniel, que había mantenido su escepticismo, estaba pálido. El doctor Walsh dejó su pluma suavemente. ¿Y qué pasó después de la oscuridad? Ethan, mi hijo se encogió de hombros, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. No sé, fue como dormir mucho tiempo, y luego estaba en la pancita de mamá. Me miró y sonrió débilmente. La pancita de esta mamá, y me sentía seguro otra vez. El doctor Walsh pasó el resto de su visita verificando hechos. Llamó a archivos militares, contactó historiadores especializados en la 29ª División de Infantería, incluso encontró a un veterano de 90 años que había servido en la misma compañía que James Brennan. Cuando Ethan describió a Tommy Wright, con su cabello rojo, pecas y un tartamudeo cuando se ponía nervioso, el veterano confirmó cada detalle por teléfono. Sí, había un soldado Tommy Wright. Sí, tenía el pelo rojizo y un ligero impedimento del habla. Sí, estaba presente cuando Brennan murió. Dios santo, susurró el veterano a través del altavoz. Jimmy Brennan, no había pensado en él en décadas. Buen chico, no merecía morir tan joven. Ninguno de nosotros lo merecía. Antes de irse, el doctor Walsh me tomó de las manos. Laura, he investigado cientos de casos en mi carrera. Este es uno de los más convincentes que he encontrado. El nivel de detalle, la consistencia, la verificación independiente de los hechos. Es extraordinario. ¿Qué significa esto?, pregunté, con la voz quebrada. ¿Qué hago con esto? Significa que su hijo es especial. Significa que hay misterios en este universo que la ciencia aún no comprende completamente. En cuanto a qué hacer, suspiró, ámelo, apóyelo. Los recuerdos probablemente se desvanecerán a medida que crezca. La mayoría de los niños en estos casos olvidan para cuando tienen 8 o 9 años. Mientras tanto, no lo fuerce a recordar, pero tampoco lo haga sentir que hay algo malo con él. Es un niño normal que resulta tener una conexión extraordinaria con el pasado, pero las cosas no fueron tan simples. A medida que Ethan crecía,
Los recuerdos no se desvanecieron como el Dr. Walsh había predicho. Si acaso, se volvieron más vívidos, más intrusivos. Comenzó a tener pesadillas terribles. Algunas noches lo encontraba gritando, empapado en sudor, llamando a Tommy, a su madre de antes, reviviendo su muerte una y otra vez. Probamos con terapia, con medicamentos suaves para la ansiedad. Nada ayudaba realmente. Lo que sí ayudó, extrañamente, fue la investigación. Ethan quería saber más sobre James Brennan. Quería ver fotos de Iowa en los años 30. Quería aprender sobre la Segunda Guerra Mundial en un contexto más amplio. Así que investigamos juntos. Encontré registros de la familia Brennan. James había tenido 2 hermanos mayores, exactamente como Ethan había descrito. Sus nombres eran Robert y Michael. Su madre se llamaba Ellen, y sí, encontramos una foto de ella usando un delantal blanco con flores azules. La granja familiar todavía existía, aunque ahora pertenecía a una corporación agrícola. Cuando Ethan tenía 6 años, tomé una decisión que Daniel pensó que era una locura. Fuimos a Iowa. Condujimos hasta el pequeño pueblo de Cedar Falls donde James Brennan había crecido. La granja estaba a las afueras. Los edificios originales habían sido reemplazados en su mayoría, pero el roble gigante que Ethan había mencionado todavía estaba allí, retorcido y antiguo. Ethan salió del auto y caminó directamente hacia el árbol, como si sus pies conocieran el camino. Tocó la corteza rugosa con reverencia. «Aquí», dijo suavemente. El columpio colgaba de esa rama. Señaló. La cuerda siempre chirriaba. Papá decía que iba a engrasarla, pero nunca lo hizo. En el pequeño cementerio del pueblo, encontramos la lápida. James Patrick Brennan, 1922 a 1944. Amado hijo y hermano, cayó sirviendo a su país. Flores viejas y marchitas yacían frente a ella. Alguien todavía recordaba. Ethan se arrodilló frente a la lápida y puso su mano sobre ella. Esperé que llorara, pero en cambio estaba tranquilo. Es raro, dijo después de un largo silencio, ver tu propia tumba. No es tu tumba, dije automáticamente, aunque mi voz sonaba insegura incluso para mí. Es la tumba de alguien que solías ser, pero ahora eres Ethan. Eres mi hijo, lo sé, respondió, pero cuando me miró, en sus ojos había una tristeza antigua que ningún niño de 6 años debería tener. El viaje a Iowa nos cambió a todos. Daniel finalmente aceptó que algo real estaba pasando, algo que no podía explicarse con lógica o ciencia convencional. Se sumergió en foros de internet, en libros sobre reencarnación, budismo, física cuántica. Buscaba un marco, cualquier marco, que pudiera dar sentido a todo esto. Yo, por otro lado, me volví más protectora, obsesiva, diría Daniel. Monitoreaba a Ethan constantemente, preocupada de que los recuerdos lo abrumaran, de que el trauma de una muerte violenta de hace 80 años pudiera dañar a mi bebé. Dejé de permitirle ver películas de guerra, apagaba el noticiero si mostraban conflictos. Intentaba crear una burbuja donde pudiera ser solo un niño, pero el pasado no se dejaba ignorar. Cuando Ethan cumplió 7 años, comenzó a pedir algo específico. Quería encontrar a la familia de James Brennan. Tienen que saber que no olvidé, decía. Tienen que saber que Jimmy los amaba. Después de mucho deliberar, contacté a la Sociedad Histórica de Iowa. Explicamos nuestra situación, omitiendo las partes más increíbles, diciendo que estábamos investigando para un proyecto escolar sobre veteranos de la Segunda Guerra Mundial. Nos conectaron con la sobrina nieta de James Brennan, una mujer llamada Margaret, de unos 70 años. Cuando hablé con ella por teléfono y le expliqué quiénes éramos, esta vez siendo completamente honesta sobre los recuerdos de Ethan, hubo un largo silencio. Luego dijo, mi abuela, la hermana de Jimmy, siempre decía que su espíritu volvería. Ella era católica devota, pero tenía estas ideas sobre las almas viajeras. Murió esperando alguna señal de que él había encontrado paz.
Ojalá pudiera decirle que la encontró. Margaret accedió a una videollamada. Cuando Ethan la vio en la pantalla, algo en su expresión se suavizó. «¿Te pareces a la tía Rose?», dijo inmediatamente. «Los mismos ojos». Margaret se llevó la mano a la boca. «Rose era mi abuela, la hermana de Jimmy. Nadie te dijo eso, ¿verdad?». «No», respondí, sintiendo que mi piel se erizaba. No sabíamos nada sobre una hermana llamada Rose. La conversación que siguió fue surrealista. Ethan describió recuerdos familiares, la forma en que el padre de Jimmy silbaba mientras trabajaba, la receta especial de mermelada de frambuesa de la madre, peleas entre hermanos, navidades, veranos interminables. Margaret lloraba y reía, confirmando detalles que nunca habían sido registrados en ningún documento, que solo habrían sido conocidos por alguien que estuvo ahí. «¿Cómo es posible?», seguía preguntando Margaret. «¿Cómo puedes saber estas cosas?». No tenía respuesta. «Todavía no la tengo. Esta historia, la de Ethan, la de James, nos recuerda que hay fuerzas y conexiones que van más allá de nuestra comprensión. ¿Qué opinas tú? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte para más historias como esta». Después del contacto con Margaret, algo cambió en Ethan. Parecía más ligero, como si compartir los recuerdos hubiera aliviado una carga. Las pesadillas disminuyeron y comenzó a ser más niño. El verano antes de segundo grado, Ethan comenzó a hablar de otros recuerdos, no de James Brennan, sino de algo entre Jimmy y Ethan, algo en la oscuridad. «Hay un lugar», decía, «entre vidas, como una sala de espera sin forma. Estás ahí pero no estás. Y hay otras almas esperando». «¿Esperando qué?», pregunté. «Esperando la siguiente vida, eligiendo, o siendo elegidas. Vi muchas vidas posibles, pero te vi a ti, mamá. Vi tu luz y supe que si nacía contigo, estaría seguro. Así que te elegí a ti». Las lágrimas rodaban por mis mejillas. «¿Por qué recordarías eso?». «No lo sé», admitió Ethan, «pero lo recuerdo. Recuerdo decidir. Recuerdo pensar que esta vez llegaría a ser viejo». Esa noche le conté a Daniel. «¿Crees en el destino?», preguntó. «Si Ethan nos eligió, ¿significa que todo esto tiene un propósito? O tal vez», dije, «solo significa que nos amaba antes de conocernos. Y eso tiene que ser suficiente». El segundo grado fue difícil. Ethan era más maduro que sus compañeros. Durante un ejercicio sobre héroes, escribió sobre los hombres con los que sirvió en Francia. Su maestra me llamó preocupada. «El ensayo de Ethan sobre la guerra es inquietante», dijo. «Habla en primera persona sobre matar gente. Es muy gráfico». Elegí un término medio. Ethan tiene un interés inusual en la Segunda Guerra Mundial. Trabajaré con él para mantener sus tareas más apropiadas para su edad. Consulté con el Dr. Walsh. «La supresión generalmente causa más daño», me aconsejó. «Los niños que son apoyados tienden a integrar los recuerdos de manera más saludable». Cuando comenzó el tercer grado, Ethan quiso hacer una presentación en clase sobre su experiencia en la Segunda Guerra Mundial. Tuve que explicarle que no todos entenderían. «Pero es la verdad», argumentó. «Dijiste que mentir está mal. No mentir es diferente a compartir cada verdad con todos», intenté explicar. «Algunas verdades son especiales». Fue alrededor de este tiempo que comenzaron los dolores en el pecho, exactamente donde había estado su herida. Los médicos no encontraban nada mal. «Duele más cuando llega el 18 de julio», me dijo. «El día en que Jimmy murió. Es como si mi cuerpo recordara». Marcábamos esa fecha. Encendíamos una vela. Poníamos flores en una foto de James. Era nuestra manera de honrar quién había sido. Margaret nos invitó a Iowa a una reunión de la familia Brennan. Un primo mayor, Frank, se acercó a Ethan. «Tú tienes sus ojos», dijo, «grises como el cielo de tormenta». Ethan lo miró. «¿Usted es el hijo de Michael?». Frank se quedó boquiabierto. «Mi padre habló de ti. Dijo que tenías buen corazón». Ethan sonrió. «Me alegra saber eso. Me preocupaba por ella.
Frank puso su mano en el hombro de Ethan. Eres bienvenido en esta familia, niño. La sangre Brennan es la sangre Brennan. Esa aceptación significó todo, pero no todos estaban tan abiertos. Una prima, Sarah, me confrontó. Esto es enfermo, dijo. Estás explotando la historia de nuestra familia. Los niños tienen imaginaciones, escupió. Deberías darle vergüenza llenar su cabeza con traumas de guerra. Él vino a mí con estos recuerdos cuando tenía 3 años, respondí. Entonces está enfermo. Necesita ayuda psiquiátrica real, no esta farsa. Esa noche, Daniel y yo hablamos. ¿Qué es normal para nosotros?, preguntó. Nuestro hijo recuerda una vida anterior. Esa es nuestra normal. Tenía razón, pero aún así me preguntaba, ¿qué pasaría cuando Ethan fuera mayor? ¿Cómo reaccionaría el mundo? Los últimos meses han sido los más difíciles. Ethan acaba de cumplir 8 años y en lugar de que los recuerdos se desvanezcan como el Dr. Walsh predijo, han evolucionado. Ya no solo recuerda a James Brennan, ahora habla de otras vidas, fragmentos y destellos. Una niña en algún lugar de Asia que murió joven de enfermedad. Un artesano en Europa medieval. Son menos claros que los recuerdos de Jimmy, más como sueños que como memorias, pero están ahí. Es como si me estuviera abriendo, me explicó hace unas semanas, como si Jimmy fuera la puerta, pero ahora puedo ver más allá. Mamá, creo que todos hemos vivido muchas veces, solo que la mayoría de la gente no lo recuerda. Esto me aterra de maneras que no puedo expresar completamente. Una vida anterior era mucho que procesar. ¿Múltiples vidas? ¿Cómo se supone que un niño de 8 años integre eso? ¿Cómo se supone que yo lo ayude? He contactado a investigadores de reencarnación en India y Tailandia, donde estos casos son más comunes y aceptados culturalmente. Ellos sugieren meditación, ciertas prácticas espirituales. Algunos recomiendan monjes budistas que se especializan en trabajar con niños que recuerdan vidas pasadas. Estamos considerando un viaje este invierno, aunque la idea de llevar a Ethan al otro lado del mundo para esto parece surrealista. Mientras tanto, la vida continúa con su extraña mezcla de lo mundano y lo extraordinario. Ethan va a la escuela, juega videojuegos, tiene amigos, pero también tiene momentos donde mira por la ventana con esa expresión antigua, y sé que está perdido en recuerdos de décadas o siglos atrás. Su mejor amigo es un niño llamado Lucas que vive 2 casas más abajo. Lucas sabe sobre los recuerdos. Ethan se lo contó el año pasado, y para crédito de Lucas y sus padres Open Minded, lo aceptó con la facilidad con que los niños a veces aceptan lo imposible. Es como tener un amigo que es también un viajero del tiempo, dijo Lucas una vez. Es genial, ojalá pudiera ver esto con esa simplicidad. El Dr. Walsh vino a visitarnos nuevamente el mes pasado. Ethan ahora es oficialmente uno de los casos más documentados de su tipo. Hay horas de entrevistas en video, archivos llenos de verificaciones de hechos, dibujos, grabaciones de audio. Walsh está escribiendo un libro sobre varios casos, y el de Ethan será uno de los capítulos centrales. ¿Qué pasa si esto arruina su vida?, le pregunté al doctor mientras Ethan jugaba afuera. ¿Qué pasa si se publica el libro y la gente lo señala, lo acosa? Usaremos pseudónimos, me aseguró. Protegeremos su identidad todo lo que podamos. Pero Laura, esta investigación importa. Si la conciencia realmente sobrevive a la muerte física, si la reencarnación es real, eso cambia todo. Cada religión, cada filosofía, nuestra comprensión de quiénes somos como especie. La historia de Ethan podría ayudar a demostrarlo. Entiendo la importancia, de verdad que sí, pero es mi hijo, mi bebé, y todo lo que quiero es protegerlo, incluso si eso significa protegerlo del significado de su propia existencia. Daniel ha encontrado consuelo en el budismo. Medita ahora. Lee textos sobre la rueda del samsara, el karma, la iluminación. Dice que le ayuda a dar sentido a todo esto, a verlo como parte de un viaje espiritual más grande. Yo no he encontrado ese consuelo. Sigo siendo la mujer práctica que diseña logos y folletos,
que paga las cuentas y programa las citas con el dentista, excepto que ahora también soy la madre de un niño que ha muerto y renacido, que lleva dentro de sí la evidencia de que la muerte no es el final. Anoche, mientras arropaba a Ethan, me preguntó algo que me dejó sin palabras. Mamá, ¿te da miedo que te olvide? En la próxima vida, mi corazón se detuvo. ¿Estás planeando ir a algún lado? No, dijo rápidamente, no por mucho tiempo. Quiero vivir hasta ser muy viejo esta vez. Quiero tener hijos y nietos. Quiero que valga la pena haber elegido esta vida. Hizo una pausa, pero allí moriré. Todos lo hacemos. ¿Y si vuelvo otra vez? ¿Qué pasa si no te recuerdo? ¿Qué pasa si olvido que fuiste mi mamá? Las lágrimas inundaron mis ojos. Cariño, no tienes que preocuparte por eso ahora. Tienes toda una vida por delante, lo sé, pero quisiera poder prometerlo. Quiero prometer que siempre te recordaré, en cada vida, porque eres la mejor mamá, mejor que Ellen. Aunque ella también fue buena, tú eres la que elegí. Y quiero que eso signifique para siempre. Lo abracé fuerte, este niño milagroso, imposible, que de alguna manera me eligió desde antes de nacer. Yo también te buscaré con alegría, susurré en su cabello. En cada vida, en cada universo, siempre serías mi hijo. Espero que mi testimonio sirva para aquellas personas que viven o pasan por algunas circunstancias parecidas. Siempre en el mundo habrá miles de misterios.